Gloria a Dios, aleluya. Dios es bueno. Dios es bueno. Dios es bueno. Gloria a Dios. Yo quiero que Josué venga para acá, que los niños estén cada uno al lado de sus padres. Gloria a Dios. Cada niño al lado de sus padres. Hoy no vamos a tener clases de los niños. Hoy vamos a estar todos acá en el templo. Tú eres bueno, Señor. Bendito tú eres, Señor. Tú eres bueno, papá. Vamos a buscar Mateo capítulo 7, versículo 20. Mateo capítulo 7, versículo 20. Ponte de pie, mijito. Cuando se lee la palabra de Dios, nos ponemos de pie para reverenciar la palabra del Señor. Mateo capítulo 7, versículo 20. ¿Estamos todos ahí? Dice el Señor en su palabra. Así que por sus frutos, ¿qué dice? Por sus frutos los conoceréis. Padre, te damos gracias en esta mañana. Gracias por el derramamiento del Espíritu Santo. Perdona también así, Señor, nuestros pecados. Te ruego que hables a tu iglesia, que sean edificados, te lo pido. Que no haya palabra de hombres aquí, Señor, sino que tu palabra sea poderosamente expuesta con denuedo en tu poder. Esa unción del Espíritu Santo, la cual ya está en nosotros. Y en el nombre de Jesús te ruego que tu palabra haga el efecto para el cual tú la envías. En el nombre de Jesús, dependo de ti y te doy las gracias. En el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Gloria a Dios. ¿Puede usted sentarse? Gloria a Dios. Qué lindo es poder traer la enseñanza de la palabra en un día como hoy, Día de las Madres. Amén. Gloria a Dios. Dios es bueno, amado hermano. Bendito sea el Dios Todopoderoso de los cielos y la tierra. Reitero, sí, mis felicitaciones a cada mamá. Amén. Gloria a Dios. Ari, si me puede cerrar toda esta ala, que ahora ponen músicas y eso, y quiero que no se interrumpa nada y tampoco que me molesten esas cosas. Bueno, conociendo los frutos es el título de la enseñanza de esta mañana. Conociendo los frutos. Jesús dijo: así que por sus frutos los conoceréis. Hace algún tiempo atrás estuve enseñando acerca de la evaluación de los frutos. Hablé sobre la importancia de la autoevaluación que tiene que hacerse un creyente. Cuando uno se evalúa, ¿cuál es el resultado? O apruebas o suspendes. Y analizamos aquel texto en Proverbios que dice: examina la senda de tus pies y tus para ver si todos tus caminos son rectos. O sea que podemos estar caminando en rectitud en algún área y estar devariando, podemos estar caminando incorrectamente en otra área. Por lo tanto, se hace importante atender aquella parábola en Isaías capítulo 5,
sobre aquel hombre que sembró una vid escogida y recogió uvas silvestres, algo ácido, un fruto que no esperaba. Y entonces aplicamos en aquella enseñanza, si alguien no lo recuerda, en el canal Pastor Alain Baeza, ahí va a estar saliendo toda esta enseñanza en un futuro cercano. Aprendimos que Dios está mirando desde los cielos, juzgando, escudriñando nuestro corazón y esperando recibir los frutos por lo cual sembró la buena semilla, la vida escogida, Cristo. Y qué peligroso es nosotros no estar dando el fruto de lo que se sembró en nosotros. Si en nosotros se sembró Cristo, no podemos estar dando carne. Si se sembró fe, no podemos estar dando frutos de duda. Si se sembró en santidad, no podemos estar dando frutos de pecado. Bendito sea el Señor. Pero en esta parte de la enseñanza, cuando leemos el capítulo 7, Jesús termina cuando habla del buen árbol y del mal árbol, del árbol malo, que el buen árbol no puede dar malos frutos y un árbol malo no puede dar buenos frutos. Jesús concluye diciendo, así que por sus frutos los conoceréis. Y esto es importante que lo analicemos. ¿Por qué es importante? Porque nosotros no podemos catalogar como bueno un árbol que dé malos frutos. Si usted sembró un limonero y el limonero que usted sembró, y hablo del limonero por una experiencia que tuvimos mi esposa y yo, que sembramos no uno, sino sembramos 3 limoneros y ninguno se dio. 3 veces sembrando. Diga, bueno, que mal sembradores son ellos, pero bueno, los sembramos, hicimos todo el esfuerzo. Escogimos la semilla escogida, el limonero, la planta de los limones jugosos, ricos, los amarillitos, esos sabrosos, los criollos, y sembramos el limonero. Y la planta se secó. Crecía, pero se secaba. A pesar de los muchos intentos, a pesar de probar con otro terreno, a pesar de aún tomar una postura de ese limonero y de 3 intentos, y la mata no daba, no crecía, no resultaba, a pesar de tratar. Aquellos limoneros no prosperaban. El resultado fue desarraigarlo y deshacerme de ese árbol, porque dije, voy a aprovechar el terreno en otro árbol que dé fruto, que me resulte útil para no tener una planta inútil. Y es lo que el Señor está hablando acá cuando dice, por sus frutos los conoceréis. Cuando dice que todo buen árbol da buenos frutos, se está diciendo que el árbol que se conserva es el que fructifica, el que funciona. Y el hacha, dice el Señor, está puesta a la raíz. ¿De qué está puesto el hacha a la raíz? De aquel árbol malo. Yo no vine en esta mañana para condenarte a ti y decirte, mira a ver si tú eres un árbol bueno o un árbol malo. No, yo no soy leñador. El que es el leñador, el que puso el hacha, no fue ningún pastor, ningún ministro, sino que fue Dios el que dijo que el hacha está puesta a la raíz. Y es el Señor el que dice
que todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Por lo tanto, cuando yo leo esto, cuando yo analizo esto, ¿verdad, Josué? Cuando yo analizo esto, yo tengo que preocuparme personalmente si yo soy un árbol que está dando buen fruto o malos frutos. Bendito sea el Señor. Por lo tanto, para yo saber si yo estoy dando buen fruto o malos frutos, yo debo de conocer los frutos. Se deben de conocer los frutos. Por lo tanto, si Jesús dice, por sus frutos los conoceréis, yo pregunto, ¿qué frutos? Porque ya pasamos de la analogía de esta parábola, de esta similitud, de comparar un árbol que fructifica con una persona. Bueno, el árbol ya sabe, fruto ácido, fruto pequeño, fruto o no fruto. Esos árboles no funcionan. Por lo tanto, si yo lo llevo, lo interpolo, ¿no?, hacia una persona, tengo que decir, bueno, esta persona da frutos ácidos, da frutos pequeños, da poco fruto o no da ningún fruto. Ajá, pero ¿cuáles son los frutos? ¿Cuáles son los frutos que tenemos que conocer nosotros en lo personal, pero también conocerlos para ver a tu similar, a tu prójimo y saber si esa persona es un buen árbol o un mal árbol? Sí es importante esto. Ah, pastor, pero que nadie mire la paja que tiene el ojo tu vecino. Aguanta un poquitico. Yo no digo de saber los frutos de la persona para juzgarlo, sino para saber si me conviene andar con esa persona. Porque de esto se trata también, conocer acerca de los falsos profetas. No sea que usted esté en un lugar y hay un falso profeta que esté dando malos frutos y usted, por no conocer los frutos, usted esté recibiendo engaño y mentiras. Cuando Jesús dice, por los frutos los conocerán, se refiere a frutos testimoniales, operacionales y espirituales. A ver, repítalo conmigo. Frutos testimoniales, operacionales y espirituales. Ahora, a través de la Biblia vamos a ir desglosando uno a uno, para conocer los frutos. Vamos a enfocarnos en esta mañana en los frutos testimoniales. No creo que me alcance toda la mañana para dar los demás. Vamos a intentar alcanzar los testimoniales. Cuando digo frutos testimoniales, ¿ya copiaron ya? Ah, no, luego yo se los digo. Ya a esta hora tenían que estar listos. Ah, tirar foto. Bueno, tiren foto. Frutos testimoniales. Frutos testimoniales. Cuando decimos frutos testimoniales, ¿qué usted entiende? A ver, dígame. Testimonio. Vamos a hacer un ejercicio. Mira al que está a su lado y dígale, ¿cómo anda tu testimonio? ¿Cómo anda tu testimonio? Hay tres personas que miran el testimonio.
Dios es la primera persona que mira tu testimonio. Dios, en primer lugar, los espíritus, en segundo lugar. Cuando digo espíritus me refiero a ángeles y demonios. Y usted dirá, bueno, pastor, pero ¿cómo que los espíritus? Sí. Hay personas que han ido a reprender demonios y ahí los demonios le han sacado a la luz los actos que ellos hacen en secreto. Así que ellos sí están pendientes al testimonio. Permítame usted que le diga esto. Y lo tercero, los hombres. Los hombres. Usted me anda mirando a mí. Y yo lo ando mirando a usted. Ahora mismo usted está evaluando mi testimonio, hasta inconscientemente. Los gestos que yo hago, las inflexiones que yo hago, la forma que yo... Y usted está pensando, bueno, el pastor dice esto, pero... Y empieza a recordar acerca de mis hechos del tiempo que usted me conoce o lo que usted ha oído que dicen de mí por ahí. Bendito sea el Señor. El testimonio es evaluado por Dios porque Dios juzga todas las cosas y no es juzgado por nadie. Él es Dios. Los espíritus, los ángeles y los demonios están viendo tu testimonio porque cuando el ángel se le apareció a Abraham a darle mensaje de parte del Señor, detente Abraham, no mates al muchacho, ahora sé que temes. Ahora sé que me temes, que Dios, ese fue ese mensaje que Dios dio. El ángel estaba viendo la fe de Abraham. Bendito sea el Señor. Y los hombres, somos cartas abiertas delante de todos los hombres. Y nuestro testimonio predica más que nuestras palabras. Por eso es importante. Mira, un ejemplo sencillo y siempre lo doy al cántaro a la fuente con este mismo asunto. Cuando usted falta a la iglesia, ¿quién lo nota más? ¿Usted o su vecino? Su vecino. Su vecino ve cuando usted va con la Biblia para la iglesia. Y su vecino ve cuando usted se queda. Su vecino escucha las malas palabras que usted grita en su casa. Y su vecino dice, ¿y eso que es cristiano? ¿Usted se da cuenta de esto? Todo el mundo mira. Todo el mundo mira. Todo el mundo, esa es la presión nuestra, que estamos siendo evaluados, nuestros frutos testimoniales están siendo evaluados primeramente por Dios. Y Dios dice, el buen árbol da buenos frutos, ese se conserva, pero el malo se arranca y se echa en el fuego. Yo no quiero que el Señor me arranque, me corte y me eche en el fuego. Personalmente yo no lo quiero, pero a veces yo mismo hace cosas que dañan los frutos testimoniales. Por lo tanto, ¿cuáles son los frutos testimoniales, pastor? Vamos a aprender uno a uno los frutos testimoniales. La primera serie de frutos testimoniales son los frutos testimoniales de salvación. Frutos testimoniales de salvación. Mateo 3:8. Vamos a ir poniendo los textos bíblicos y usted anote. Más que hacer foto, anote. Porque la fotico se queda en la galería y se olvida y a veces se borra. Pero cuando usted anota, usted está aprendiendo. Por eso los maestros les dicen a leer libro y anotar en libreta. ¿Por qué? Porque la memoria funciona así. Anote en una esquina, subraye su Biblia. Mateos capítulo 3, versículo 8. ¿Qué dice la palabra de Dios? Mire para acá. ¿Qué dice? Haced pues, ¿qué cosa? Frutos, ¿qué cosa?
dignos de qué? O sea, los frutos dignos de arrepentimiento, ¿qué cosa? Se hacen. Los frutos dignos de arrepentimiento se hacen. ¿Qué significa esto, pastor? Que en los frutos testimoniales tenemos los frutos dignos de arrepentimiento. Cuando decimos que algo es digno de algo es porque es un meritorio. Tú dices, verdaderamente es así. Si tú dices que estás arrepentido, tú tienes que demostrar el arrepentimiento. Ay, yo creo en el Señor, yo estoy arrepentido de mis pecados pasados, pero te sigues comportando como un mundano, te sigues vistiendo como un mundano, sigue en tu boca diciendo las malas palabras, sigue tu mente pensando los mismos pensamientos, no perdonas al que te ofendió, sigues igual de frío, no oras, no lees Biblia, no buscas al Señor. ¿Hay frutos dignos de arrepentimiento o es un mundano queriendo ser cristiano? Perdóneme, yo no estoy acá para juzgarle, pero sí estoy para predicarle. Y la predicación en parte es profética y en parte es advertencia también. Bendito sea el Señor, porque Cristo viene. Y tú no sabes el tiempo que vas a estar aquí en la tierra. Y el Señor manda, atiendan para acá, a hacer frutos dignos de arrepentimiento. Si tú eres un cristiano que no muestras las acciones que debes demostrar en resultado a la obra que Dios ha hecho en tu vida, porque Jesús ya murió en la cruz del Calvario, ya resucitó, está a la diestra del Padre, sentado, y todos sus enemigos van a ser puestos al estrado de sus pies. Pero Jesús te llamó a ti para que formaras parte de su pueblo admirable, nos sacó de las tinieblas a esa luz admirable de su gloria. Por lo tanto, nuestras acciones deben demostrar nuestra fe. Bendito sea el Señor. Lucas capítulo 3 versículo 8. Vamos a buscar todos ahí. Lucas capítulo 3 versículo 8. Dice la palabra de Dios: haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Bendito sea el Señor. ¿Qué está pasando acá? Esa es la predicación de Juan el Bautista al pueblo de Israel. Los judíos tienen una característica. Los judíos, ellos son cerrados étnicamente. De hecho, a los que no son judíos les llaman perro. La palabra gentil significa perro. Por eso es que Jesús le dice a la mujer que no era bueno tomar la comida y dársela a los perrillos, a los gentiles, a los que no son judíos. Y por la fe, la mujer recibió no solamente la comida, recibió banquete, porque el Señor hizo la obra milagrosa. Pero mira lo que dice acá Juan el Bautista: hagan frutos dignos de arrepentimiento. Esto es al pueblo judío. Josué, acá con mamá. Hagan frutos dignos de arrepentimiento y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. No te puedes creer el cristiano central, el centro del universo como cristiano. No te puedes creer, atiendan para acá. Yo los veo a ustedes distraídos. Si quieren yo apago el micrófono y seguimos jugando a las casitas.
Atienden para acá, tomen la Biblia, dejen los objetos, dejen los teléfonos, tomen la Biblia. Van a suspender espiritualmente. Ay, Señor. Hacer frutos dignos de entendimiento. Y no digan dentro de, dice Juan el Bautista, no digan dentro de ustedes, somos hijos de Abraham, porque Dios le puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. ¿Qué significa? No te creas que tú eres miembro acá de la iglesia y que yo soy importante y que sin mí la rueda no se mueve. Dios dice, no te creas así, porque Dios puede levantar de las piedras, de los corazones duros, del que tú piensas que nunca se va a convertir, lo levanta Dios y lo pone en tu lugar. Amén. ¿Usted está entendiendo lo que yo estoy diciendo? No se crea cosa, fruto digno de arrepentimiento. Hacer fruto digno de arrepentimiento es una persona que reconoce su condición pecaminosa delante de Dios. Si usted es una persona y dice ser cristiano y no ha reconocido que delante de Dios usted es sucio, banal, si usted no ha reconocido que la sangre de Cristo es tan preciosa que no merecía usted que esa sangre le tocase, por lo cochino que somos los seres humanos de pecaminosos, amado, si usted no ha reconocido eso, usted no se ha convertido. Cuando usted se reconoce pecador, mira lo que hizo Pedro. Pedro estaba en la barca. Pedro experimentó el milagro de la pesca, ¿verdad? Que de toda una noche pescando no pescaron nada, lavando la red. El Señor le dijo, ve y echa la red. Él por la fe, en tu palabra echaré la red. Por la fe echó la red y recogió una pesca tremenda, como no ha habido ni nunca habrá seguramente. Y estando en eso, Pedro no se había arrepentido. Recogiendo milagro, creyendo, estando en la barca con Cristo ahí, creyendo, no se había arrepentido. Y después de haber recogido, experimentado, es que Pedro cae en sí mismo y se tira de rodillas y le dice, apártate de mí, que soy pecador. Le digo, yo no te merezco porque soy un pecador. Y entonces es que fue transformado Pedro. ¿Y sabe cuál es el miedo mío? Que muchos estemos en la barca recogiendo peces, recibiendo bendiciones de parte del Señor y no te hayas convertido. Porque no te has reconocido tu condición delante de Dios. Permíteme retratar tu condición. Estabas muerto en tus delitos y pecados. Estaba sin merecer nada, sucio, cochino, que lo que merecemos decir al Señor es, apártate de mí, que soy un pecador. Para que entonces Jesús te reciba. Para que entonces Jesús le diga a ese Pedro, de ti voy a ser un pescador de hombre. Bendito sea el Señor. Que hasta en aquel momento tenía otro nombre, Simón. Bueno, entonces, ¿cómo producir frutos de verdadero arrepentimiento? Demostrando. Podríamos hacer una evaluación y ir por la cuadra de cada uno y preguntar, ¿dónde vive el cristiano? ¿O ese es cristiano? Entonces, espíritus van a hablar y hombres van a hablar. Espíritus y hombres pueden hablar mentiras, pero Dios habla verdad. Cuando hombres hablan mentiras sobre ti, bienaventuranza viene a ti. Cuando hablan verdad, vergüenza viene a ti. Pero de espíritus y hombres hay oportunidad de arrepentimiento. Dios es el que dice la palabra final. Dios es con el que te vas a encontrar un día en juicio.
¿Qué le vamos a decir a Dios en ese momento? Como hombres, a los hombres y a los espíritus puedes presentar justificaciones. Pero en aquel día delante del Señor, ninguna justificación va a ser válida, porque Dios, cuando diga su palabra, esa es. Por lo tanto, tenemos que hacer frutos dignos de arrepentimiento, para que en aquel día de la boca del Señor oigas: buen siervo y fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Romanos capítulo 10. Vamos a leer del 8 al 10. Romanos capítulo 10. Mira, hijito, tercera vez que ya te voy a regañar. No te muevas más. Vamos a leer a partir del capítulo 5, Vamos a cambiar del 8 el 5 para que sea más completo. El 5 para que sea más completo. Romanos capítulo 10. A partir del versículo 5. Dice la palabra de Dios. Porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ella. Pero la justicia que es por la fe dice así: no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. ¿Quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa. ¿Para qué cosa, hermano? Para salvación. Todo aquel que creyere, que dice la palabra, no será avergonzado. Por lo tanto, los frutos de salvación, y aquí vamos a enseñar el porqué de la oración de fe. ¿Por qué se hace la oración de fe? Y hoy en día muchos se levantan en contra de la oración de fe. Muchos han dejado aún de realizar la oración de fe. Pero esta porción que hemos leído es la justificante del por qué nosotros realizamos la oración de fe. Cuando un pecador se arrepiente y se siente sucio delante del Señor y siente que necesita venir a Cristo, recibir a Cristo, aceptar a Cristo como su Salvador personal, necesitamos ayudarlo. Porque cuando un bebé nace, el bebé tiene hambre, pero no sabe alimentarse por sí mismo. ¿Y la mamá qué tiene que hacer? Tomar el seno materno, proyectarlo, o sea, colocarlo en su boca para que instintivamente ese bebé reciba. Bueno, de esa misma manera, cuando un pecador se arrepiente y empieza a creer en el Señor, esa manifestación de la fe la manifiesta deseando, aceptando recibir el don de la salvación. Por lo tanto, nosotros tenemos que ayudar a ese pecador a cómo hacerlo, porque ciertamente él no va a saber cómo hacerlo. No va a saber cómo hacerlo. Tenemos que guiarlo para ayudarlo, para que él reciba. ¿Cómo lo hacemos? Por medio de la oración de fe,
por medio del discipulado, porque solamente la oración de fe no puede quedar ahí, hay que discipularlo, hay que animarlo, hay que guiarlo. Pero la oración de fe es el versículo 9, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, esa es la oración de fe, y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. La oración de fe es el primer paso de confesión. Bendito sea el Señor. Pero no puede ser el único paso. Hay una continuación de pasos que es los frutos testimoniales. Los frutos testimoniales no terminan en el principio de la vida cristiana. De hecho, hasta el Señor evalúa los frutos testimoniales, bendito sea el Señor, en la carta de las 7 iglesias le dice a la iglesia, has dejado tu primer amor. Vuelve al primer amor. Los frutos testimoniales, el cristiano tiene que mantenerlo a través de toda su vida. Haga un ejercicio conmigo, toque el que está a su lado y dígale, tú tienes que mantener los frutos del testimonio. Tienes que mantener los frutos del testimonio. Bendito sea Dios Todopoderoso. Porque el que cree con el corazón está creyendo para justicia, está creyendo que Jesús es real, está creyendo que el sacrificio de Cristo es real. ¿Sabes cuántas personas no tienen un corazón creyendo para justicia? Muchas personas. Hay cristianos que necesitan una evidencia científica para entonces creer. Pero esos que necesitan esa evidencia científica, se está perdiendo la gran bienaventuranza que viene por la fe. Bienaventurado el que creyó y no vio. Bendito sea el Señor. A la fecha de hoy, personalmente, yo sigo creyendo en la palabra de Dios sin tener la necesidad de ninguna evidencia científica. Cuando actualmente salen evidencias científicas corroborando la Biblia, como ahora se descubrió que en la región donde estaban las ciudades de Sodoma y Gomorra, el porciento de azufre en el suelo es superior al 98%. Permítame explicarle, las minas de azufre que existen en el mundo son de un máximo de un 50%. Pero en la región donde estaba la ciudad de Sodoma y Gomorra, las piedras de azufre tienen un porcentaje de azufre superior al 98%. El único lugar en el mundo donde el azufre está a un 98%. Aún cuando toman las piedras blancas que las parten al medio, el centro es amarillo. La Biblia dice que Dios envió fuego y azufre sobre Sodoma y Gomorra. ¿De dónde vino ese azufre? De la tierra no fue, eso vino del cielo. Bendito sea el Señor. Pero son cosas que la gente descubre ahora y dicen, la Biblia tiene razón. Pero lo que dice la palabra de Dios en hebreo es que por la fe entendemos cómo fueron constituidos los cielos y la tierra. Por la fe entendemos cómo el Señor hizo la creación. Por la fe nosotros entendemos la palabra. Es por la fe. Por lo tanto, un corazón que cree para justicia es un corazón que dice, yo creo que Dios es real. Yo creo que la palabra es real. Y si creo que la palabra es real, entonces la boca confiesa para salvación. Yo vivo para la palabra. Yo vivo conforme a como Dios enseña en su palabra. Yo tengo que actuar por la fe, o sea, actuando en conformidad como Dios enseña en la palabra. Así lo dijo el Señor para el pueblo de Israel en Levítico 18, capítulo 18, versículo 5. Les dijo a Israel, vivirán por hacer esto, por obedecer mi palabra, por obedecer mi ley. Bendito sea Dios Todopoderoso. Frutos de arrepentimiento tenemos que ver Segunda de Corintios 2,
capítulo 7, versículo 10. Frutos de arrepentimiento se ven en 2 Corintios capítulo 7, versículo 10. Dice la palabra de Dios: porque la tristeza que es según Dios produce, ¿qué cosa dice su palabra? Su Biblia. Produce arrepentimiento. ¿Para qué? Para salvación. Bendito sea el Señor. De que no hay que arrepentirse. Pero la tristeza del mundo produce, ¿qué cosa? Muerte. O sea que hay dos tristezas. Según la palabra, hay dos tristezas. La tristeza que Dios produce y la tristeza que el mundo produce. La tristeza que el mundo produce se llama depresión. La tristeza que produce el mundo se llama depresión. ¿Qué hace la depresión? Mata. La palabra dice: el espíritu triste seca los huesos. Se suicidan. La depresión mata. La gente entra en un estado horrible. Hasta le abren puertas, dejan de comer. Le abren puertas hasta los demonios, se endemonian. La tristeza que produce, que da el mundo, produce muerte. Pero hay una tristeza que viene de parte de Dios. Y esa tristeza que viene de parte de Dios produce arrepentimiento. Y eso es un fruto que tú como cristiano debes de tener. Una tristeza que produce arrepentimiento, eso viene de parte de Dios. Porque esa tristeza es el Espíritu Santo contristándote. Yo quiero preguntarte si tú te sientes triste cuando no vienes a la casa de Dios. Yo quiero preguntarte si tú te sientes triste cuando tú pecas delante del Señor. Yo debo preguntarte si tú te sientes triste cuando no oras ni lees la Biblia. O tú vives normalmente, no oré y sigo normalmente. En ti tienes que, Señor, yo tengo miedo, pero yo no puedo quedarme callado. Cuidado, porque puede ser que no haya salvación en ti. Y te estés engañando a ti mismo, porque el que es salvo es templo del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo sí habla. El Espíritu Santo sí contrista. El Espíritu Santo sí llama a la oración. Te llama, así sea a las 3 de la mañana. Al Espíritu Santo no anda viendo, que son las 3, voy a dejarlo que duerma. No, cuando hay que orar, te llama. Y cuando dejas de orar, te lo dice: oye, no has orado. Y por lo menos a mí, hasta cuando no me ha dado tiempo orar, me manda a alguien a que ore por mí. Y mientras está orando esa persona por mí, el Espíritu me dice, y empieza a darme la lección. Él te ama, el Espíritu Santo te ama. Si no fueras templo de Él. ¿Qué hace el Dios Todopoderoso en un cuerpo como el mío o como el tuyo? Pero nos ama, quiere habitar en nosotros. Pero no podemos contristarles. No podemos contristarles. Ayúdame, toca el que estoy. Mira para atrás y dile: no contristes al Espíritu. No contristes al Espíritu. No contristes al Espíritu. No lo hagas, no lo hagas. Miren, no se contristará el Espíritu cuando nosotros producimos frutos que no le agradan a Él. Cuando mentimos. No me diga que usted no miente, yo sé que usted miente. No me diga que usted no se le ve una mala palabra, usted se le ve una mala palabra. No me diga que en el televisor a veces usted no ve una escena de gente desnuda. O una brujería que hacen en la novela. No me diga que usted participa de eso. Usted lo hace.
y contrista al Espíritu Santo. Señor Espíritu Santo, perdónanos. Necesitamos, amado, escuchar esa tristeza que Dios pone. Escuchar esta tristeza que viene de parte de Dios, porque es para salvación. Cuando el Espíritu Santo te contrista, es para que no te pierdas. No es porque Dios quiere verte afligido. Ay, como me gusta ver a Daisy llorando. Ahí, ay, Señor, qué mala soy. Y Dios dice, ¿cómo la tengo? Mira, así. Yo conocí un hombre que hacía sufrir a su mujer. Y después que la dejaba llorando, salía y le decía a su amigo, ¿viste cómo la dejé? Así se convirtió, gracias a Dios. Pero así, por pura maldad. Dios no obra con maldad. Cuando Dios obra en tristeza, cuando Dios te entristece, no es por maldad, es para salvación, es para que no te pierdas. Usted piensa que yo me lleno de placer en decirte no faltes a la iglesia, no dejes de orar, lee la Biblia, atiende. A mí no me causa placer eso, ojalá nunca tuviera que hacerlo. Pero no puedo callarme la boca. ¿Cuántas veces yo le he dicho a los líderes, no voy a decir más esto? No voy a decirle más que vengan a la iglesia. Que venga el que le dé la gana. Pero me paro acá y el Señor hace lo que quiere. Te lo sigue diciendo. Te sigue diciendo, ovejita mía, ven para el redil. No andes entre las montañas. Ven para el redil, para darte el alimento. Es Dios el que te está llamando. Es Dios el que te está contristando. Sales y el pastor lo dijo por mí. No es el pastor, es Dios el que te está hablando. Y esa tristeza que te pone es para salvación, amado mío. Es para salvación. ¿Qué nos manda Dios en Efesios capítulo 6, versículo 17? Tomad el yelmo, ¿de qué cosa? De la salvación. ¿Y cómo se toma ese yelmo? ¿Cómo se toma ese yelmo si Dios no te contrista para arrepentimiento? ¿Cómo se toma ese yelmo? Que sepa yo, el yelmo de la salvación es la verdad del sacrificio de Cristo, de la justicia de Dios, que la pongo en mi cabeza. Tengo en mi cabeza este pensamiento. Y cuando viene la tentación del enemigo a mis pensamientos, ahí está la palabra de Dios, la verdad de Dios, guardando mis pensamientos. Medito en ellos, respondo con ellos. ¿Cómo se usa el yelmo de la salvación? Cuando vino el diablo a tentar a Jesús, si en verdad tú eres el Hijo de Dios, Jesús no dijo, no, Satanás, yo sí soy el Hijo de Dios, tú sabes. No. Nunca dijo eso Jesús. Jesús respondía por la palabra, pero no dudando de quién era. Hay que responderle al enemigo por la palabra, pero no dudando de quién es Dios en nosotros. Aleluya. Muchas veces las intercesoras han dicho, porque si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Pero luego las veo llorando, luego las veo jorobar. Y ay, Señor, ¿qué hacemos con las intercesoras de la iglesia? Levántate, intercesora, porque tienes que ponerte la armadura. Tienes que tomarte el yelmo de la salvación. Y luego dice, y la espada del Espíritu. O sea que el yelmo va acompañado de un arma. Es la espada del Espíritu. Yo pienso, pero yo digo. Yo creo, pero confieso. Yo leo, pero aplico. Bendito sea el Señor Todopoderoso. Por lo tanto, aplicaría y creería entonces lo que le dice Pablo a la iglesia de los tesalonicenses. En el capítulo 5, versículo 8, dice Pablo, pero nosotros somos del día. Diga conmigo, yo soy del día. Vamos. Yo soy del día. Dígale, créalo, dígale. Yo soy del día. Usted estaba muerto, pero el Señor le ha resucitado. Diga, yo soy del día. Bueno, a los que son del día, a los que son de la luz, ustedes son luz. Me falta creer que está a tu lado. Dile, tú eres luz.
Tú eres luz. Mira, acá en el cotorro existen los apagones, ¿cierto o falso? Pero en el reino de Dios no se va la luz. A Dios no se le va la luz porque Él es la luz. Se va la luz física, pero la espiritual sigue ahí. La espiritual sigue ahí. Yo sé que hay momentos en que tú has estado ahí medio cojo, ahí con el dolor, ahí que no puedo más, ahí con los achaques, con los problemas, pero la luz de Dios no ha menguado en tu vida. La luz de Dios no ha menguado en tu vida. Sigue brillando. Sigue brillando. Tú eres luz, pero los que son luz, le dice el Señor, seamos sobrios. A los que son luz, dice, seamos sobrios. ¿Qué cosa es ser sobrio? ¿Usted ha visto los que están endrogados ahora últimamente? Como se andan revolcando, pierden el contacto con la realidad, ¿verdad? El cristiano no puede perder el contacto con la realidad. Ser sobrio es no perder el contacto con la realidad. Sé sobrio, mira, creyendo pero con los pies sobre la tierra. Ser sobrio. Estar viendo el tiempo, estar evaluando mis frutos testimoniales, cómo están. Yo hallo que esta área de mi fruto, esta área de mi testimonio está débil. Bueno, hay que poner la armadura, porque la armadura cubre las áreas débiles. La armadura del cristiano, la armadura de Dios es para cubrir el área débil. David se puso la armadura de Saúl y se la tuvo que quitar porque le quedaba grande. Pero cuando David fue a enfrentar al gigante, creyendo, ese iba con una armadura espiritual. Aleluya. Esa es la armadura que tú necesitas, la armadura espiritual para vencer lo que estás pasando. No puedes luchar sin armadura. Ponte la armadura. Hijito de luz, ponte la armadura, ponte la armadura, ponte la armadura. Habiéndonos vestido con la coraza de fe y amor y con la esperanza de salvación como yelmo. Ahí está el yelmo de la salvación. La obra de Cristo, perenne, fija, establecida, tallada en la tabla de nuestro corazón. Hebreos capítulo 2, versículo 1. Vamos a estar leyendo esto para ir terminando. Me quedan 5 minutos. Hebreos capítulo 2, versículo 1. Hebreos 2, 1. Hebreos capítulo 2, versículo 1. 2, 1. Dale, búscalo. Como te enseñé, ahí muy bien. Hebreos 2, 1. Por tanto, dice la palabra, es necesario que con más, ¿qué dice? Diligencia. ¿Qué cosa es diligencia? Diligencia. Más esfuerzo. Con más interés, con más ánimo, con más responsabilidad, diligentemente, que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos, ¿qué cosa? Deslicemos. Yo sé que todas las vertientes doctrinales que hay, pero cuando yo leo acá que tenemos que poner diligencia en las cosas que el Señor nos ha hablado para que no nos deslicemos, yo me preocupo. Y yo digo, yo sé que todas las vertientes doctrinales que dicen que la salvación no se pierde, respeto la postura teológica, pero yo veo acá que hay una posibilidad de deslizarse. Y luego dice el versículo 3 una pregunta: ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? O sea que si se descuida la salvación, hay un juicio del cual no vamos a poder escapar. Esta salvación fue anunciada primeramente por el Señor y confirmada por los que lo oyeron, los apóstoles. Tenemos que ocuparnos en no deslizarnos. Y para no deslizarnos tenemos que tener puestos las sandalias
del apresto del Evangelio. Caminar en Jesús. Caminar en Jesús, en ser parte real de lo que es el Evangelio. Cabría preguntar, ¿estás predicando el Evangelio? ¿Estás predicando el Evangelio? ¿Ves a tu vecino todos los días? ¿Le has dicho algo del Evangelio a tu vecino? ¿Siquiera lo has invitado un día a la casa de Dios? Tenemos que ser realmente partes del Evangelio, porque el asunto es que cuando nos acomodamos en la vida cristiana, nos deslizamos, o sea que poquito a poco. ¿Nunca se ha sentado en un asiento de un hospital? Que se sienta así y se va corriendo, y tiene que volver a subirse y se va deslizando poquito a poco. Yo he hecho la prueba, porque cuando yo leo esto, deslizarnos, yo he hecho la prueba y me he quedado aquí. Yo he dicho, a ver hasta dónde llego en los asientos esos. Óigame, yo digo, pero si no paro, termino en el suelo. Termino en el suelo. Y así pasa espiritualmente. Si no te detienes, terminas en el suelo espiritualmente. Y muchos hoy en día están lejos de Cristo. Se han apartado porque nunca detuvieron el desliz. Nunca pararon de deslizarse. ¿Cómo tú te paras de deslizarte? Ocupándote de la salvación. Y una de las formas de ocupación de la salvación es predicando. Y para predicar tienes que tener testimonio. Y para tener testimonio tienes que ocuparte. Tienes que ocuparte de tu labor testimonial. Bendito. Hacer fruto de verdadero arrepentimiento. Para cuando tú prediques, el que te oiga diga, no, es cierto. Es cierto. Versículo 9, habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. La salvación es para los que cosa, los que creen en el Señor y le obedecen. Una cosa es creer, otra cosa es creer y obedecer. Ajá, Jesús dice, el que pone en obra mis palabras, el que pone en obra mis palabras, a ese le compararé a un hombre como sabio. El que obedece las palabras del Señor es una persona sabia que construye su casa, construye su vida testimonial, su vida espiritual sobre la roca que es Cristo. Bendito sea el Señor. Voy a terminar con un solo versículo y ya llegué a las 12 ya. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 2. Hijito, quinto regaño. Silencio. Aprende a callarte la boca. Quinto regaño, ya hoy estás castigado. Ya lo sabes ya. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 2. Dice la palabra de Dios. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis. ¿Para qué cosa? Para salvación. Los frutos testimoniales de salvación demuestran que el cristiano que es salvo tiene deseo de alimentarse para crecer para salvación. O sea que no le bastó un día, no le puede bastar un día hacer la oración de fe. No puede bastar. Sino que se desea la palabra de Dios. Yo te pregunto, ¿tú deseas la palabra de Dios? Amén.
Estando en una iglesia, una vez yo pregunté al pastor, ¿qué tiempo tengo para predicar? Y miré a los hermanos a todos los hermanos y les dije, ¿qué tiempo usted desea que yo esté aquí predicando? Unos hacían así, otros hacían gestos, ¿no? Sigue, cita. Y yo les dije, quiero enseñarles algo rápidamente. Nosotros venimos aquí porque deseamos el reino de los cielos. Y el reino de los cielos es vida eterna. ¿Estarías tú dispuesto en el cielo a escuchar eternamente al Señor hablar? Pero aquí en la tierra no lo estamos, ¿verdad? Le ponemos límites. Entonces, ¿cuál es tu deseo de la palabra de Dios? ¿Cuál es tu deseo? Yo pregunto, ¿cuál es tu deseo? ¿Cuál es tu deseo? El apóstol acá está enseñando que los que hemos sido salvos, los que hemos sido perfeccionados, tenemos que desear, como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada, la leche materna. ¿Cómo el niño desea la leche? A ver, las mamás, ¿cómo usted sabe que su bebé tiene hambre? Cuando grita, cuando llora. Escúchame. ¿Cómo? Repítemelo. Casi todo el tiempo es porque necesitan. Necesitan. Casi todo el tiempo necesitan. Pero si casi a libre demanda, ¿verdad? A libre demanda. Todo el tiempo que quiera, dale. Cuando un bebé no quiere tomar leche, ¿qué pasa con el bebé? Cuando tú le pones el seno y lo desprecia, está enfermo. Cólico, hay algo que está pasando mal. Ya usted sabe por dónde yo voy a ir. Ya usted sabe ya por dónde el pastor vaya, ¿verdad? Cuando el cristiano no desea la leche espiritual, que es símbolo de la predicación de la palabra, hay una sintomatología de enfermedad. Hay algo que está pasando espiritualmente que no está deseando la palabra de Dios. Entonces, cuando el niño no se alimenta, cuando el bebé no se alimenta, ¿a consecuencia qué viene? Desnutrición. Y si no se le da, se enferma. El final, la muerte. La paga del pecado es la muerte. La paga del pecado es la muerte. La paga del pecado es la muerte. Cuando usted no desea la leche espiritual no adulterada, que es tipo directo de la palabra de Dios, usted está enfermo, se está debilitando, se va a desnutrir y se va a morir. Hablo espiritualmente, pero también hablo físicamente, porque la paga del pecado es muerte. Muchos testimonios de cristianos que se apartaron del Señor y hoy en día están muertos en el infierno por dejar de alimentarse espiritualmente. Bendito sea el Señor. Yo les animo a ustedes. Yo no estoy diciendo esto porque les quiero ofender. Yo les digo esto porque les estoy predicando la palabra del Señor. El Señor dice, desead que tú quieras estar aquí escuchando la palabra de Dios. Eso es desear. Como el bebé llora para que le den la leche materna. Así usted tiene que llorar al Señor. Ese llorar es el deseo, estar de rodillas orando. Yo pregunto, y he escuchado esto en los cultos de oración,
vienen pocos hermanos. ¿Por qué? Hay una enfermedad espiritual, no hay un deseo de Dios. Cuando se predica y el pastor se pasa de una hora predicando, estamos incómodos. Ay, que si la comida, ay, que si las cosas del mundo te jalan, tantas responsabilidades tienes en el mundo. Cuando te mueras, otro ocupa tu lugar. Y todo tu esfuerzo, ¿de qué valió? Yo se lo vi a un compañero mío esforzándose para la universidad y entró en la universidad y en ese primer año se enfermó de los nervios, se volvió loco. ¿De qué le sirvió tanto esfuerzo? El que no se esforzó tanto llegó, se graduó, pero el que se estaba quemando ahí se quemó completamente. Yo no vi a ningún profesor venir y decir, ay, se enfermó, se tostó de los nervios, se volvió loco, pobrecito. No le visitó nadie, no le importó. Pero cuando usted no está en la casa de Dios, créame, que a Dios sí le importa. Jesús le sigue llamando. Porque cuando va un hermano y te dice, ¿qué pasó que no viniste? Aunque sea una llamada telefónica, un mensajito, o alguien por acá, te extrañé. Alabado sea Dios. Como dice, alabado sea Dios, decía tu mamá. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. Porque le importamos a Dios, porque es nuestro papá, le importamos. Y la leche espiritual, Él quiere darnos esa leche espiritual para alimentarnos, para que crezcamos, para salvación, no para perdición. Mientras más usted se alimente de la casa de Dios, más crece para salvación, más se desconecta del mundo, más deja de pecar, más fuerza tiene para combatir, porque el bebé que se alimenta es el que tiene fuerza para crecer. El cristiano que se alimenta es el que tiene fuerza para crecer en Cristo. Bendito sea el Señor. Vamos a dejar la palabra acá. Continuaré, si Dios quiere, la semana que viene. Pongámonos de pie. Invito al músico que pase por acá. Vamos a estar adorando al Señor. Bendito sea el Señor Todopoderoso. Frutos testimoniales. Frutos dignos de arrepentimiento. Un corazón creyendo, una boca confesando, una tristeza que el Espíritu Santo nos pone, que nos contrista delante de Dios. Una conducta sobria de los tiempos que estamos viviendo. Una diligencia de atención a la palabra de Dios para no descuidar la salvación. Conociendo que el autor de la eterna salvación es para todos los que le obedecen. Por lo tanto, nosotros una conducta obediente y un deseo, como un bebé desea la leche materna, un deseo de alimentarnos de la palabra de Dios. Alza tus manos.